Hay una pregunta que casi nadie contesta con seguridad, aunque todos, en algún momento, terminamos pensando en ella. Es esta: ¿de qué vas a vivir cuando seas mayor? No hablo de si vas a tener algo de dinero. Hablo de si vas a tener suficiente. Lo curioso es que las instituciones que nos rodean, el gobierno, el banco, el fondo de pensiones, nos empujan constantemente a prepararnos para el retiro, pero casi nunca nos ayudan a contestar esta pregunta con números reales. Y hoy vamos a hacer justo eso. Reserva Segura existe para ayudarte a tomar mejores decisiones sobre lo que has construido, y esta es, probablemente, la decisión más importante de todas. Aquí está el primer dato que cambia todo: existe un número que se llama tasa de reemplazo. Es, en pocas palabras, qué porcentaje de tu último salario vas a seguir recibiendo cuando dejes de trabajar. Si ganabas 20,000 al mes y tu pensión te da 8,000, tu tasa de reemplazo es del 40%. Los organismos internacionales consideran que una pensión digna debería estar entre el 70% y el 80% de tu último ingreso. Ese es el número que casi nadie calcula. Y cuando lo calculas, entiendes por qué tanta gente llega a los 65 años con más preocupación que la que tenía a los 45. Vamos a revisar, uno por uno, de dónde puede venir ese porcentaje. Porque no hay una sola respuesta, hay 5 rutas, y lo más probable es que necesites combinar más de una. Esta es la respuesta tradicional, la que durante décadas la sociedad dio por hecha: te jubilas y el Estado te paga. Todavía existe, todavía funciona para millones de personas, pero el panorama que hay detrás de ese cheque mensual se ha vuelto más frágil de lo que la mayoría cree. En Estados Unidos, el informe más reciente de los administradores del Seguro Social adelantó la fecha en la que el fondo que paga las pensiones de jubilación se quedará sin reservas suficientes: finales de 2032. Cuando eso ocurra, si el Congreso no interviene antes, los pagos tendrían que reducirse alrededor de un 22%. Eso no significa que el Seguro Social vaya a desaparecer, seguirá pagando con lo que entre por nómina, pero sí significa que el monto que hoy proyectas recibir podría no ser el que finalmente recibas. En México el panorama tiene otra forma, pero el mismo fondo del problema. Quienes empezaron a cotizar después de julio de 1997, la llamada generación Afore, están proyectados a recibir una tasa de reemplazo por debajo del 50% de su último salario si dependen solo de lo acumulado en su cuenta individual. Tan real es esta brecha que el propio gobierno mexicano opera hoy un fondo complementario para intentar cerrarla cuando la pensión calculada resulta demasiado baja. Cuando hasta la autoridad reconoce que el esquema base no alcanza, vale la pena que tú también lo reconozcas a tiempo. En otros países de Latinoamérica el mecanismo cambia de nombre, pero el patrón se repite: menos personas cotizando activamente, más personas jubiladas, y sistemas que fueron diseñados para una pirámide poblacional que ya no existe. La conclusión no es que la pensión estatal no sirva. La conclusión es que probablemente no sea suficiente por sí sola, y que necesitas tratarla como una parte del ingreso, no como el plan completo. La segunda respuesta que casi todos hemos escuchado es: abre un fondo de pensiones, aporta cada mes, y con eso complementas lo que no te da el Estado. Es una respuesta mejor que no tener ninguna respuesta. El problema no es la idea en sí, el problema está en cómo se ejecuta en la práctica. Cuando se revisan casos reales de personas de 50 y tantos años con este tipo de fondo, aparece un patrón consistente: las aportaciones mensuales suelen quedarse cortas frente a lo que realmente se necesitaría acumular para llegar a una tasa de reemplazo decente. La gente aporta una cantidad que se siente razonable, pero pocas veces hace el cálculo inverso: cuánto necesito acumular para que esto me alcance, y comisiones y rendimientos hacen el resto del trabajo, muchas veces sin que el ahorrador lo note hasta que ya es tarde para corregir el rumbo con margen suficiente. Aquí está la primera recompensa concreta de este video: si tú ya tienes un fondo de este tipo, el ejercicio que te conviene hacer no es preguntarte ¿estoy ahorrando?, sino esta cantidad, con estos años que me quedan, ¿me va a dar la tasa de reemplazo que necesito? Es una pregunta distinta, y la respuesta suele ser más incómoda que la primera. Esto no significa abandonar estos fondos. Significa dejar de tratarlos como la solución completa y empezar a tratarlos como una pieza dentro de una estrategia más amplia. Antes de seguir con las siguientes rutas, hay que nombrar algo con claridad, porque el resto del video se construye sobre esta idea, para una parte importante de las personas que hoy tienen entre 45 y 60 años. La combinación de pensión estatal más fondo privado, tal como está hoy,
probablemente no va a alcanzar el 70% u 80% que se considera una pensión digna. Eso no es una condena. Es información. Y la información, a diferencia del miedo, sí se puede usar para decidir. Lo que suele pasar cuando la sociedad diseñó estos sistemas es que el Estado se hacía cargo de gran parte del ingreso en la vejez, igual que se hacía cargo de buena parte de la salud o de la educación. Cuando esa carga se traslada de vuelta hacia la persona, como está ocurriendo ahora en distintos países, la responsabilidad de cerrar esa brecha también se traslada. Y aquí es donde entran las siguientes 3 rutas que sí están completamente bajo tu control. La tercera ruta no es tan tradicional, pero es de las más realistas: pensar tu carrera o tu profesión de tal forma que pueda seguir aportando valor, aunque sea parcialmente, más allá de los 65 años. No se trata de seguir haciendo exactamente el mismo trabajo físico o el mismo ritmo que a los 40. Se trata de ir identificando, con tiempo, qué parte de tu experiencia, tu criterio o tus habilidades puede seguir generando ingreso cuando tengas 70 o 75 años, aunque sea con menor intensidad. Hay sectores enteros donde esto ya es una realidad práctica: consultoría, formación, oficios donde la experiencia pesa más que la fuerza física, negocios propios manejados a menor escala. La señal para saber si esta ruta te conviene es simple: pregúntate si lo que haces hoy podría seguir haciéndolo, adaptado, a los 70 años. Si la respuesta es no, todavía tienes tiempo de empezar a construir esa adaptación, y ese tiempo es justamente lo que hace que esta ruta funcione o no funcione. La cuarta ruta es, para muchas de las personas que mejor llegan preparadas al retiro, la más poderosa de las 5: tener un negocio propio. No hablamos de emprender de la noche a la mañana ni de garantías de éxito. Los negocios, de hecho, fracasan con frecuencia. Hablamos de una lógica distinta de control. Cuando el negocio es tuyo, no hay quien te retire de tu puesto por tener menos años que otra persona. Decides tú cuánto trabajas y en qué condiciones. Y si el negocio genera valor de forma sostenida, puede convertirse en una fuente de ingreso que sigue funcionando incluso cuando ya no estás involucrado en el día a día, o que puede venderse o traspasarse como parte de tu patrimonio. Esta ruta no es para todos, y está bien reconocerlo. Pero si sientes que tienes algo, una habilidad, una relación con clientes, un conocimiento específico, que podría convertirse en algo propio, esta es la ruta que, con el tiempo, más control te devuelve sobre tu propio destino económico. La quinta ruta es distinta a las otras 4 porque no está del lado de los ingresos, sino del lado de los gastos. Reducir cuánto vas a necesitar es tan válido como aumentar cuánto vas a tener. Esto tiene 2 caras. La primera es simplificar tu forma de vida de manera deliberada, identificar qué gastos realmente sostienen tu calidad de vida y cuáles solo sostienen un hábito. La segunda, menos obvia, es invertir en una red de relaciones, familia, comunidad, personas de confianza, a lo largo de tu vida. Durante siglos, antes de que existieran los sistemas de pensiones modernos, así funcionaba el apoyo en la vejez, no como caridad, sino como algo construido con años de reciprocidad. Esa red no reemplaza el ingreso económico, pero sí reduce la presión sobre él y amplía tus opciones cuando más las necesitas. Ninguna de estas 5 rutas es excluyente. La mayoría de las personas que llegan al retiro con tranquilidad no dependieron de una sola, combinaron una base de pensión estatal, algo de ahorro o inversión, ingresos que se extendieron más allá de la edad tradicional, y una vida con gastos ajustados a lo que realmente les importaba. El punto de partida, siempre, es el mismo: haz el número. Suma lo que hoy proyectas recibir de pensión estatal más lo que tienes acumulado en fondos privados y compáralo con el 70% u 80% de tu ingreso actual. Si el resultado te alcanza, esa es información valiosa y tranquilizadora. Si no te alcanza, que es lo más probable para buena parte de quienes están viendo esto, ya sabes exactamente cuál es la brecha que las otras 3 rutas tienen que cerrar. Eso es lo que cambia todo: dejar de tratar el retiro como una pregunta que se resuelve sola, con el tiempo, y empezar a tratarla como una decisión que se construye, con información real, mientras todavía tienes margen para hacerlo. Si este video te ayudó a ver con más claridad de dónde puede venir tu ingreso más adelante, cuéntanos en los comentarios: de las 5 rutas, ¿cuál es la que menos habías considerado hasta hoy?